Para seguir practicando las proyectividades y las perspectividades, haremos enseguida la siguiente proposición. Esta proposición dice que dados 4 puntos colineales A, B, C y D, los podemos intercambiar proyectivamente por pares de las siguientes formas. Y si nos fijamos, aquí está la hilera ABCD y debemos ver que es posible relacionarlos proyectivamente con la hilera BADC. Si se fijan, lo único que estamos haciendo es intercambiar, mandando, por decirlo así, si pensamos en el lenguaje de funciones, lo que vamos a hacer es el punto A, mandarlo al punto B, el punto B mandarlo al punto A, el punto C mandarlo al punto D y el punto D mandarlo al punto C. Es decir, si hacemos esto, esta hilera de puntos queda colocada de esta manera. Y también hay que demostrar que es posible hacer esta relación que está aquí. Es decir, si se fijan ahora, lo que vamos a hacer es ver que es posible al punto A mandarlo al lugar donde está C, al punto B mandarlo al lugar donde está D, al punto C mandarlo al lugar donde está A y al punto D mandarlo al lugar donde está B. Es decir, si se fijan, aquí estamos intercambiando esta pareja de puntos CD, la estamos moviendo, digámoslo tal cual está, y la estamos moviendo a al lugar donde está la primer pareja, y la primer pareja, que es AB, la estamos moviendo sin moverla entre sí al lugar de la pareja CD. Creo que visualmente es más comprensible que explicándolo verbalmente, ¿no? Entonces, si se fijan, esto que traté de explicar aquí con las flechitas es precisamente este efecto. Entonces, si se fijan, estas dos proyectividades nos indican dos tipos de movimiento, que es posible intercambiar las parejas entre sí sin moverlas del lugar, digámoslo así. A la muevo a B lo muevo a A, no lo estoy moviendo del lugar no estoy moviendo la pareja del lugar, pero sí la estoy intercambiando entre sí, y aquí estoy haciendo lo mismo. O es posible la pareja sin moverlas, sin intercambiarlas entre sí, moverlas toda junta del lugar, que es lo que está expresado acá. De hecho, la demostración es bastante sencilla, y pues la vamos a hacer enseguida, ¿no? Para hacer la demostración, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí nuestra hilera de puntos, es decir, aquí está nuestro punto A, aquí está nuestro punto B, aquí está C y aquí está D. Lo que voy a hacer es solamente considerar los tres primeros solamente por cuestiones visuales, pero yo en realidad podría considerar cualquiera de ellos tres sin importar cuál de los tres agarre, por lo que ya hemos explicado. El orden no importa, el orden en que yo tomara no importa. Solamente por cuestiones de, digámoslo así, visuales o didácticas, hago referencia, por ejemplo, en este caso, a decir que voy a tomar los tres primeros. Espero que se entienda lo que estoy diciendo. Entonces voy a tomar los tres primeros, es decir, la hilera formada por A, B, C, y voy a proyectarlos desde este punto al cual voy a llamar O. Al proyectarlos o al sacar una proyección, sabemos que sacar una proyección no es otra cosa más que hacer un haz desde el punto O, y el punto O debe de estar fuera de la línea donde están ABC. Entonces acabo de hacer una proyección de esta hilera. Ahora este haz, que es una proyección, lo voy a seccionar con una línea que pase o que incida por el punto D. Entonces lo único que voy a hacer es esto, una sección que pase por D. Ahora lo que voy a hacer es a estos puntos de una vez les ponemos nombres. Este punto que sea A', este punto que sea B', este punto que sea C'. Ahora creo que aquí me conviene B', moverlo del lugar, porque si no me va a estorbar.
B' que esté aquí para que no estorbe la etiqueta y C' que esté aquí. Voy a trazar la línea que conecta A con B' y voy a trazar la línea que conecta a con C'. Ahora, a este punto le vamos a llamar B' y a este punto le vamos a llamar C'. Entonces, con esta configuración es bastante estable, digámoslo así, porque por ejemplo en esta línea están todas las B's, en esta están todas las A's y en esta están todas las C's. Entonces, de hecho la demostración es bastante sencilla porque lo único que hay que hacer es realmente ejecutar una proyectividad o en este caso varias perspectividades que en efecto logren hacer esto. Entonces voy a realizar la primera. Entonces yo inicio con la hilera A, B, C, D y voy a ejecutar o vamos a ejecutar la proyectividad que tiene centro en B'. Entonces aquí nada más es cuestión de empezar a habituarse con respecto a ir reconociendo las configuraciones. Yo lo que quiero hacer es esta línea, transformarla a través de una perspectividad y la perspectividad va a tener su centro en B' y llevarla o transformarla en esta hilera. Si se fijan, la definición de perspectividad dice que los puntos correspondientes, la línea que se forma al unir puntos correspondientes tiene que pasar por el centro de perspectiva. Es decir, quizá ahorita aquí la figura no se vea tan intuitiva, pero es cuestión de acostumbrarnos. Si yo hago una perspectividad que relaciona esta hilera con como centro de perspectiva y yo quiero mover, yo lo expreso así, y yo quiero mover esta línea que se transforme en esta línea o en esta hilera, entonces el punto A se tiene que transformar en el punto C'. El punto B, salgo de B, tengo que pasar por el centro de perspectiva y tengo que llegar a la línea a la cual quiero llegar. Es decir, el punto B se transforma en el punto O. El punto C, si se fijan, el punto C va a quedar sin variante porque el punto C tanto está en la línea dominio como está en la línea a la cual yo quiero llegar. De hecho, haría falta trazar, como para completar el procedimiento, haría falta trazar la línea B' C, pero está de más. Es decir, el punto C en este caso se relaciona consigo mismo bajo esta perspectividad. Y finalmente el punto D, tengo que salir de D, tengo que pasar por B' y tengo que llegar a la línea que quiero llegar. Es decir, el punto D se transforma en el punto C'. Y en efecto, ya logré transformar la hilera de puntos que estaba sobre esta línea en una hilera de puntos que está sobre la línea de las Cs. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar otra perspectividad. Ahora su centro de perspectiva va a ser el punto A. Y lo mismo, ahora lo que quiero hacer es transformar esta línea, es decir, la línea de las Cs, transformarla en la línea que es una sección, en la línea que trazamos como sección y que pasa por D. Entonces, insisto, voy a transformar esta línea en esta línea con A como centro de perspectiva. Entonces, tengo que fijarme, C', tengo que pasar por A y tengo que llegar a la línea que quiero llegar, es decir, C' se transforma en B' o por ejemplo es más claro, O se transforma en A'. C, en este caso C tengo que pasar por A y tengo que llegar a la línea que quiero llegar, es decir, C se transforma en D y finalmente C', si nos fijamos, C' está tanto en la línea de partida como en la línea de llegada. Y
Por lo tanto, C' se relaciona con el mismo, es decir, se va a quedar fijo. Y finalmente voy a ejecutar otra perspectividad y ahora el centro de perspectividad va a ser el punto O. Esta última perspectividad ya es mucho más intuitiva. Ahora lo que quiero hacer es mover esta hilera, que es esta línea, y transformarla en esta, con este punto como centro de perspectiva. En este caso es muy obvio cuáles son los correspondientes. Quizá en las anteriores no es tan obvio, pero solo es cuestión de configuración, es decir, solo es cuestión de acostumbrar la vista a percibir las perspectividades. Entonces aquí B', insisto, es muy obvio, B' se va a B. A', ya ni tengo que hacer referencia casi, A' se transforma en A. D, como está tanto en la línea de salida como en la línea de llegada, D se queda fijo y C' se transforma en C. Entonces, efectivamente, a partir de la composición de estas tres perspectividades, hemos logrado relacionar A, B, C, D proyectivamente con B, A, D, C, y por lo tanto podemos decir que efectivamente es posible ejecutar esta proyectividad. Y fijémonos, solamente hicimos perspectividades, una con centro en B', otra con centro en A y otra con centro en O. A mí me gusta resaltar que esos tres centros de perspectividades pues los podemos ver como que están formando un triangulito. Ahora, lo que hay que hacer ahora es ejecutar o ver que se puede realizar también esta proyectividad, y lo vamos a hacer de manera totalmente análoga. Es decir, ahora lo vamos a nuevamente a partir de nuevamente de la hilera A, B, C, D, y nuevamente vamos a ejecutar tres perspectividades. De hecho, las dos segundas o la segunda y la tercera van a tener su centro en los mismos centros de perspectiva que la anterior, y la primera va a cambiar. En lugar de tener su centro de perspectiva en B', va a tener su centro de perspectiva en C'. Entonces hagámosla. Ahora, en la primera, por ejemplo, aquí arriba moví la línea original o la hilera original, la transformé en la línea de las Cs. Ahora lo que voy a hacer es la hilera original, la voy a transformar en la línea, en lugar de las Cs, ahora en la línea de las Bs. Por lo tanto, A, si tiene que pasar por C' y tiene que llegar a la línea de las Bs, se tiene que ir a B'. B, si tiene que B se va a quedar fijo porque tanto está en la línea de salida como está en la línea de llegada, por lo tanto B ahora es el que se queda fijo. C se va a transformar, tiene que pasar por C' y tiene que llegar a la línea de las B, se va a transformar en O, y el punto D tiene que pasar por el centro de perspectiva, que es C', y tiene que llegar a la línea de las Bs, por lo tanto se va a transformar en B', y logré lo que quería. Ahora hay que hacer la siguiente perspectividad con centro en A. Ahora B', y nuevamente esta hilera, la de las Bs, la voy a transformar en la misma hilera que la vez anterior, es decir, en la sección que pasa por D. Entonces B' y la perspectividad la voy a hacer nuevamente o también desde el punto A. Por lo tanto, B' se va a transformar en C', B se va a transformar en D, O se va a transformar en A', y B' se va B' en este caso se va a quedar fijo porque tanto está en la línea de salida como está en la línea de llegada, es decir, B' es el que se queda fijo en este momento. Y la última, la que es mucho más visual o más intuitiva, voy a transformar esta línea
con una perspectividad la voy a mover a esta línea o a esta hilera y el centro de perspectividad es O. Por lo tanto, C', lo único que hago, digámoslo así, es bajarlo. C' baja a C. D se queda fijo porque está en ambas líneas, en la de salida y la de llegada. A' baja y va a A. Y finalmente B' baja y va a B. Por lo tanto, he logrado hacer efectivamente lo que quería, mover proyectivamente la hilera A, B, C, D y transformarla en la hilera C, D, A, B. Es decir, lo que yo quería. Insisto, este tipo de intercambios de parejas es distinto a este tipo de intercambio de parejas. Eso ya traté de explicarlo con estas flechitas, ¿no? El último comentario que quiero hacer es que, y de hecho es un comentario que con tantito que lo pensemos, pues resultaría ser como muy obvio o muy claro. Lo siguiente que quiero decir ya para finalizar lo puse como observación, pero también podría ser un corolario. Si nos observación, notemos que componiendo las proyectividades anteriores podemos lograr, por ejemplo, otro tipo de proyectividades. Por ejemplo, podemos lograr la proyectividad que relaciona a la hilera ABCD con la hilera DCBA y varias otras más. Es decir, si nos fijamos, la primera hilera ABCD con la primera transformación la podemos transformar en BADC, pero a su vez esta hilera BADC, si yo la coloco en la segunda proyectividad que hice, lo que haría es intercambiarla de manera que quedaría DCBA, es decir, esto. Es decir, yo puedo hacer no solamente estos cambios iniciales, estos serían como unos cambios iniciales, digámoslo así, sino otros cambios que hagan combinaciones de estos cambios iniciales. Entonces, pues yo diría que esto es bastante intuitivo y siento que es claro y que también es claro que se pueden hacer otro tipo de proyectividades haciendo composiciones de las proyectividades iniciales y tanto de estas como ya a su vez también este tipo de proyectividades. Ahora, el comentario final es que esta proposición, sobre todo esta, la vamos a estar ocupando frecuentemente al realizar demostraciones y ojalá pues nos quede clara y seguramente en más de una ocasión la vamos a medio demostrar otra vez porque insisto, este tipo de proyectividad la vamos a estar ocupando frecuentemente al hacer demostraciones un poco más elaboradas.